Hoy es lunes, arranca la semana. Bienvenidos a Geopoder Actualidad, como siempre, con nuestro amigo José Papía, al que saludo ya. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Xavi, queridos amigos. Un gusto estar con vosotros otro lunes. Te lanzo la pregunta directamente. Nueva trampa Estados Unidos-Rusia contra Europa, o mejor dicho, Trump-Putin contra Europa. Un nuevo sándwich, como ocurrió en la guerra de Ucrania. José, ¿cómo está el patio? Porque aquí ya se está hablando, hay de hecho un Consejo Europeo, para hablar de la defensa de Estados Unidos. ¿Cómo contestamos a esto, José? ¿Cuáles son los criterios que nos puedes ofrecer a este respecto? Bueno, nosotros nos alegramos de que se estén dando cuenta incluso tantos periodistas, ¿no?, de que hay una pinza entre Trump y Putin y pone a los europeos en el centro otra vez, como ha ocurrido en el sándwich del conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Ese sándwich entre los americanos que empujaban un poquito a los ucranianos y los rusos que decían, sí, tirárnoslo contra nosotros, porque al final los que van a quedar debilitados ya sabemos los que son, los ucranianos en primer lugar y los europeos en segundo lugar, que los tendréis más vasallos de lo que son hasta ahora, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Pero bueno, hoy se reúnen los primeros ministros en Bruselas para conversar cómo incrementar el gasto europeo de defensa. Pero señores, fíjense, el gran plan que hay en la mesa para crear un fondo europeo de defensa son 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros, en fin, no voy a hacer la calificación yo. El propio ministro de Defensa polaco ha dicho, y ha utilizado estas palabras, que eso es un chiste. Es decir, 1.500 millones de euros se gastan en misiles y en no sé qué en una semana en el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y claro, la tensión está allí, sobre todo animada por los franceses. Yo diría que los franceses contra todos, ¿no?, porque quieren impulsar que ese Fondo Europeo de Defensa solo compre sistemas militares europeos, que no compre material bélico de otros países, ¿no? Actualmente la Unión Europea, fijaros, está buscando algunos datos del año 22 y 23, los del 24 no los he encontrado, pero en el 22-23 el 63% de las compras de material militar en la Unión Europea fueron a Estados Unidos, un 15% a otros países no europeos, con lo cual llegamos ya a un 78% del gasto, y solo el restante 22% fue a empresas europeas. Entonces, claro, cuando nosotros decíamos en su momento, al hablar del sándwich del conflicto ucraniano-ruso, de que ya veréis cómo los americanos se llevan el gato al agua y gracias a que hemos mandado las armas viejas a los ucranianos, ahora sube el gasto de defensa, se vuelve a poner de moda la OTAN, como así ha sido. Pues bueno, ahora tenemos las cifras que confirman lo que decíamos. Señores, el 63% del gasto se lo han llevado los norteamericanos. Entonces, bueno, pues sí, han quedado en Bruselas para hablar en realidad de algo que no es muy relevante a escala global, a escala de geoestrategia, aquí no digo geopolítica, a escala de geoestrategia, porque claro, 1.500 millones de euros, esto y nada es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo hay tensión con esta cuestión porque ya lo hablaremos en otro programa. Sí, ya llevábamos un par de meses, 3 meses, donde la palabra negociación estaba en la mesa del conflicto ruso-ucraniano, por lo menos en el ánimo periodístico de los analistas de lo que era el conflicto ruso-ucraniano. En la última semana es que se ha ido a la palabra capitulación por parte de los ucranianos. Es decir, ya está empezando el cambio en el lenguaje, que siempre decimos que es tan importante, y cómo se había ido popularizando y generalizando esto de la negociación, pero ahora mismo se está popularizando y generalizando lo de hablar de una capitulación por parte de los ucranianos. Y bueno, ha habido unas palabras de Budanov, el jefe del Servicio de Inteligencia, que creo que le han abierto una causa criminal, porque ha dicho que básicamente no llegan a verano. Las palabras no son nuestras, no son de un canal prorruso, son de Budanov, que es el jefe del Servicio de Inteligencia ucraniano. Se han filtrado a prensa, imaginaros cómo está cambiando ahora mismo también el tenor del ánimo, ¿no? Es absolutamente diferente, ¿no? Esto, pues claro, esta reunión, hablábamos de una pinza, ¿no?, de un sándwich, de una trampa entre Putin y Trump a los europeos, pero fijaros que además el tema se ha calentado este fin de semana y mucho porque Trump ha anunciado un 25%
de aranceles con Canadá y con México. A Canadá les ha abierto una pequeña excepción para energía, los canadienses ya han respondido, a los chinos solo un 10%, claro, los chinos le pueden hacer bastante más daño a los norteamericanos, pero este Trump nacionalista y que va a utilizar este enfoque para llevarse el gato al agua, pues este Trump ya lo tenemos en la mesa. Claro, ya salen todos los expertos, abro y cierro comillas, que si son los mismos expertos de la deuda o de la pandemia o del conflicto ruso-ucraniano, en fin, lo que digan estos expertos es absolutamente lo mismo, pero bueno, le he leído, por ejemplo, a un experto de la gran compañía Ernst & Young, que dice que esto va a generar una crisis en Estados Unidos del 1,5% de bajada de PIB en el año 2025, del 2,1% en el año 2026 y tal. Estos son tonterías de todos estos que luego, en cualquier caso, seguirán hablando porque son Ernst & Young y pueden decir lo que les dé la gana. Pero a corto plazo el proteccionismo suele funcionar, a largo plazo no suele funcionar. Ese es el criterio básico, ¿no? De por qué sube la deuda, por qué sube, perdón, la inflación, porque hay mucho dinero en circulación. Que no les pierdan a ustedes los expertos, ni los que hablan con palabras raras, ni los analistas, ni nada, que no les pierdan. Esa es la razón por la cual hay inflación. Pues bueno, aquí lo mismo. ¿El proteccionismo le va a servir a los norteamericanos a corto plazo? Por supuesto. Y este experto de Ernst & Young se está equivocando. ¿A largo plazo es una buena política? No, no lo es. Y bueno, nos podríamos extender durante horas, hay que leer muchos libros, hay que estudiar, pero esto es un criterio sencillo para que tengamos en la mesa. Pero sí, el nuevo inquilino de la Casa Blanca viene con ganas. También te digo una cosa, José, que ese mismo criterio, esa misma cuestión sobre el proteccionismo nos lo enseñaban en el instituto cuando hablábamos del proteccionismo como una medida económica, ¿no? Quiere decir que, bueno, tampoco hace falta irse muy, muy lejos, ¿no? Eso yo recuerdo que en el instituto me lo decían a mí, el proteccionismo, pues eso a corto plazo funciona, efectivamente lo que acabas de decir, pero a largo plazo, pues bueno, ya tienes que ponerte las pilas, ¿no? Para ponerte a competir en el mercado, ¿no? Exactamente. En fin, vamos a por... Eso Ernst & Young no lo sabe, ¿eh? Pues a mí, eso que lo sabe un buen estudiante de bachillerato no lo sabe Ernst & Young. Yo bueno. Primero, no sé si fue en primero o en segundo de bachillerato, sí. En primero o en segundo de bachiller, no me acuerdo, pero efectivamente sí. Ese concepto ya lo aprendíamos entonces, año 2005, 2004, 2005, cuando estaba yo en mis años mozos. Vamos a por más asuntos. Este es un asunto además que particularmente a mí me preocupa mucho porque hay una carta que, por cierto, han firmado los españoles, en una carta en la que se pide una nueva institución antibulos, una institución europea antibulos, en la que, bueno, como siempre, en casa nos hemos puesto los primeros de la lista para generar esto que queda muy bonito con este nombre, pero que no es otra cosa, José, que un ministerio de la verdad. Así es, impulsado por los que mandan en la Unión Europea, los franceses y los alemanes, y firmado por 10 países más, en total 12, entre los cuales se encuentran los españoles. Pues bueno, se solicita la creación de un Ministerio de la Verdad europeo, así como lo oyen ustedes. Es una noticia del final de la semana pasada que hemos dejado para hoy, pero en fin, es algo tremendo porque ya sabemos que la verdad al final la definen algunos burócratas. Y esto es lo que hay. De momento, pues no hay un marco europeo para que esto pudiera suceder. Está, por supuesto, la Acta de Servicios Digitales, la Ley de Servicios Digitales Europea, que la hemos comentado muchas veces en el entorno de todas las redes sociales, las máquinas de venta online, los Amazon y demás, el mundo de la pornografía, lo hemos estado comentando muchísimas veces, pero es verdad que un Ministerio de la Verdad europeo no existe. Es decir, le pueden apretar a estas plataformas diciendo dime cuáles son tus usuarios, dime cuáles son tus anunciantes, pero de ahí, y si fallas con los anunciantes o con los usuarios te pongo multas, pero de ahí a decir esto es verdad o es mentira, ahora mismo la Ley de Servicios Digitales Europea no contempla eso, que haya un Ministerio de la Verdad, como tú lo has definido muy bien, ¿no? Pero bueno, hay una petición José, ahora... Perdona que te interrumpa, pero esto viene al hilo de lo que se ha estado comentando también en el foro de Davos, ¿no? Hablaban de la desinformación como un grave problema al que íbamos a tener que hacer frente, era lo que decían en este foro. Sí. Y fíjate por dónde, que no han pasado ni 15 días y ya lo están planteando, ¿no? Cómo son de obedientes algunos que van a ciertos sitios.
A ver si va a tener razón Klaus Schwab cuando dice el futuro del mundo se decide aquí, que lo soltó sin ningún tipo de problema en la reunión de Davos. Pero bueno, ahora mismo yo a esta carta la vuelvo a denominar disonancia cognitiva. Es un proceso duro, psicológico, hay que superarlo. Y si ponen un Ministerio de la Verdad en Europa, pues nada, habrá redes sociales que se entrará por VPN, que serán norteamericanas o chinas o indias o lo que sea, y la gente hará lo que le dé la gana allí. Es que esto no... Es disonancia cognitiva, se están resistiendo contra la realidad y bueno, pues esto durará. Crearemos una nueva radio pirenaica, ¿no? Como la que hubo en aquellos últimos años del franquismo, ¿no? Donde la disidencia, pues bueno, decía lo que tenía que decir en aquel entonces, ¿no? Eso es. En fin, bueno, así están las cosas. Por cierto, quiero hacer referencia a un comentario que hacías el otro día en el programa para suscriptores, en el que hablabas de cómo había dos élites, ¿no? Una élite más nacionalista, que podría ser la representada por Donald Trump, que es la que gobierna ahora en Estados Unidos, y quien va a coger fuerza, evidentemente, en redes sociales. O Putin en Rusia, efectivamente. Y por otro lado está la europea, ¿no? Que hasta ahora, pues bueno, coincidía con la estadounidense, y por lo tanto lo que es la comunicación, los mensajes que llegaban a las masas, pues iban más o menos coordinados. Pero claro, con la entrada de Trump esto se ha roto. Y por eso se comprende muy bien este nerviosismo al que hemos hecho referencia tantas veces, ¿no? Este nerviosismo que está planteando estas locuras que, bueno, como siempre que se han intentado poner en marcha, pues han fracasado, ¿no? Gracias a Dios. En fin, vamos a terminar, José, si te parece, con una fe de ratas, o una medio fe de ratas, porque, bueno, Friedrich Merz no ha podido sacar adelante esa propuesta que tenía, no sé si llamarla, no anti-inmigración, pero sí de control, ¿no? de la inmigración, porque ha tenido una serie de diputados rebeldes que no han apoyado esa moción que iba de la mano de Alternativa por Alemania y a la que hemos hecho referencia en ocasiones anteriores, ¿no? Es verdad que en Alemania hay algunos diputados que son de distrito, pero bueno, no son tan desobedientes como en Reino Unido a su partido, y aquí lo que hemos visto es que, bueno, pues hay que hacer una fe de ratas. Sí, así es, porque se había llegado a un acuerdo entre la CDU y Alternativa por Alemania para votar esta endurecida ley de inmigración. Se rompía un cordón sanitario, etcétera, y incluso nosotros comentamos que era una postura o que mostraba inteligencia por parte de Friedrich Merz. ¿Por qué? Porque ahora mismo Alternativa por Alemania está subiendo en las encuestas a lo bruto, y él dice: voy a mostrarle a mis votantes que no hace falta, para ser duros con la inmigración y parar con los cuchillos y los coches asesinos, no hace falta que se vote Alternativa por Alemania, porque si me votan a mí, pues ya será suficiente para proteger a los pobres alemanes de estos cuchillos y de estos coches asesinos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues que han debilitado el liderazgo de Friedrich Merz, porque ahora mismo la ciudadanía alemana, yo les digo, he estado mirando ahora mismo la encuesta de encuestas y sigue anclada en la semana pasada, porque los datos son hasta el viernes pasado, ¿no? 30% de intención de voto a la CDU, Alternativa por Alemania un 21%. Yo me juego con ustedes a que las encuestas de esta semana va a subir más Alternativa por Alemania, porque claro, el votante alemán que se quería quedar en la CDU y que no le gustan los cuchillos y los coches asesinos va a decir: ahora me paso a Alternativa por Alemania, porque si no, no hay forma, ¿no? Entonces creo que eso fue un movimiento que para mí mostraba inteligencia política por parte de Friedrich Merz. Se lo ha fastidiado su propio partido, nosotros anunciamos el acuerdo, se caía un tabú tremendo que era el cordón sanitario Alternativa por Alemania, pero el cordón sanitario triunfa por 11 diputados, 338 a 349, perdió por 11 diputados la proposición de la CDU por la tradición de alguno de los suyos. Y bueno, pues todo esto simplemente le va a dar otro empujoncito más a Alternativa por Alemania. Los liberales están con un 4% del voto, en intención de voto, lo cual quiere decir que a lo mejor no llegan ni a tener representación. Los socialistas son 16 y los verdes son 14. Menuda patata se va a tener que comer la CDU cuando pasen las elecciones del 23 de febrero, dentro de 20 días, que las tenemos aquí delante. Bueno, en palabras de un alto cargo de los socialistas, del SPD, la CDU había abierto las puertas del infierno. Eso es su propia expresión, abrir las puertas del infierno. Pues bueno, pues nada, vamos a ver, las puertas del infierno las abrirán o no los alemanes con el resultado que tengan en las elecciones del 23 de febrero, donde, estando tan mal los liberales,
me temo que los conservadores se van a tener que unir a las izquierdas, literalmente. Los conservadores o se unen con los socialistas y con los verdes, porque los socialistas tampoco están teniendo un resultado muy bueno, o no va a haber manera de poderse poner enfrente de alternativa por Alemania. Friedrich Merz, que lo llamamos en su día mini Trump, pero que va aprendiendo a controlarse, sale debilitado de todo esto y hasta el 23 de febrero pues todo es una tensa espera en la cual la Unión Europea pues sí, van a estar con las cartitas de la disonancia cognitiva, de los bulos, de la influencia de los rusos y todo esto es fenomenal, pero a partir del 23 hablaremos del gobierno, como decía un humorista español hace mucho tiempo. Pues el 23F, un día en el que no va a entrar Tejero a pegar tiros donde estén las urnas en Alemania, pero donde sí habrá que ver qué sale, ¿no? de esas elecciones que están siendo tan esperadas, porque evidentemente pues Alemania es quien manda en Europa junto con Francia, ¿no? Son las dos grandes potencias que al final eligen todo lo que ocurre en esta Unión Europea, ¿no? Que no pasa lamentablemente por sus mejores momentos. José, lo dejamos aquí por hoy. Mañana más y mejor. Mañana volvemos en Geopoder Actualidad. Recordamos nuestra página web geopoder.net para que se suscriban nuestros seguidores. Quien quiera formar parte de nuestra comunidad lo puede hacer en geopoder.net y disfrutar, como decimos siempre cada viernes, de ese programa de criterios interesantísimos. Por cierto, el último, impresionante, José. Enhorabuena. Fue un programa además que por temas de agenda no pude compartir contigo. Lo he escuchado y bueno, es fantástico. Animamos a todo el mundo a que entre en geopoder.net y a que disfrute cada viernes de ese programa. Por 20 euros podéis estar un año entero con nosotros. José, hasta mañana, que tengas un buen lunes y un buen arranque de semana, que empieza durita. Igualmente, amigo mío, un abrazo muy grande para todos. Gracias.